y nuestro testimonio. Dios te bendiga, hermana Dana. En el trono y al Cordero sea la gloria, la honra, el honor, el imperio y la majestad, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Estoy muy agradecida del Señor por darme esta oportunidad inmerecida de poder proclamar su palabra, algo que disfruto bastante. Y antes de iniciar este mensaje, que será para mí una prueba de fuego en cuanto a mi capacidad de síntesis, yo quiero honrar lo que dice la palabra, que demos gracias, que seamos agradecidos por todas las cosas. Y quiero dar gracias públicas y reconocer a nuestra hermana Milcy Segura, porque me obsequió esta hermosa Biblia. Y te aseguro, Milcy, que será bien usada, porque la usaré para predicar. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de Éxodo, y estaremos leyendo, dando más bien continuación al capítulo 12 que leímos al principio. Éxodo capítulo 12, y tocaremos los versículos específicos 12 y 13. Éxodo capítulo 12, versículos 12 y 13. Y la palabra del Señor dice así: Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Eterno y todopoderoso Dios, a ti damos toda la honra y toda la gloria, y nos postramos delante de tu trono. Tú eres alto y sublime, digno y santo eres tú, Cordero de Dios. Gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias por darme esta oportunidad preciosa de proclamarla. He aquí, Señor, esta vasija de barro. Señor, siempre la excelencia del poder es tuya. Y a ti, Señor, no a mí, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Te pedimos, Padre, que en el nombre de Jesús sea tu Espíritu Santo ministrando nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo convenciendo a cada persona, Señor, satisfaciendo cada necesidad. Oh mi Dios, que sea tu palabra ministrando cada corazón. Oh Señor, tú que eres el único capaz de escudriñar las mentes, los corazones, discernir los pensamientos, penetrar las coyunturas y los tuétanos. Oh mi Dios, haz tu obra fiel en este día. Señor, no solamente a los que aquí estamos, sino a que pueden escuchar, Señor, este mensaje, que lo escuchen, Señor, en tiempo real o diferido. Pero mi Dios, que seas tú, oh Dios, por medio de tu Espíritu Santo, obrando y convenciendo. A ti la gloria y la honra. Estamos aquí, Señor, con oídos atentos para que tú, mi Dios, hables a nuestras vidas. Por los méritos de Jesucristo, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Estaremos hablando bajo el tema Elige la vida. Antes de empezar con el mensaje propiamente dicho, yo quiero que tengamos en cuenta tres cosas. En primer lugar, lo que es el libre albedrío. El libre albedrío es esa capacidad que nos dio nuestro Creador
para nosotros tomar decisiones, para nosotros poder optar por lo que entendemos es lo mejor. En nuestro país, la semana pasada celebramos elecciones municipales. Como ciudadanos, tuvimos el poder de decisión, decidir qué era lo que queríamos como nuestros municipios, a quienes elegíamos. Y vamos a ver un contexto histórico del pueblo de Israel. Ellos, por una situación particular, familiar, llegaron a Egipto, pero llegaron en buena posición a través de José, uno de los de Israel, y se instalaron en una tierra buena, en la tierra de Gosén. Estaban prácticamente separados de los egipcios porque se dedicaban al ganado, y por eso, como para los egipcios era algo un poco feo, se quedaron aparte en la tierra de Gosén, pero estaban en el mismo territorio de Egipto. Pasaron generaciones y llega una nueva dinastía de faraones que no conoció a José, lo que hizo por Egipto, ni conoció nada en particular de este gran familión que de aproximadamente unas 70 personas se convirtió en una multitud, una familia muy numerosa, que prácticamente era difícil de contar, de hacer un censo, aunque sí se pudo hacer posteriormente, pero en base a la promesa que Dios le dio, primero a Abraham, confirmada en Isaac y ratificada en Israel, ellos eran una gran multitud de personas que eran una familia. Y esta nueva dinastía de faraones en Egipto pensaron que esa era mucha gente que no tenía nada que ver con ellos y tenían miedo de que ante una invasión, porque en ese tiempo era la ley del más fuerte, como hoy en día también, y los poderosos avasallan a los que tienen menos fuerza. El temor era que vinieran reyes de otras naciones y se confabularan con los hijos de Israel y que se unieran en un ejército mucho más poderoso que ellos y entonces destruyeran lo que era el reino de Egipto. Ese era aparentemente su temor, pero ya eso fue profetizado. Ya Dios tenía eso registrado de que iba a ser de esa manera. Y llegaron a la conclusión de que los hijos de Israel, los hebreos, iban a ser oprimidos, iban a ser subyugados de tal forma que ellos se vieron en la necesidad de clamar a Dios por esa situación en la que vivir les era difícil. Era una opresión tal que tuvieron que clamar a aquel que todo lo puede. Mientras ellos estaban bien, se olvidaron de que había un Dios. Se olvidaron de aquel con el cual habían hecho pacto. Pero ante su situación difícil, ante su angustia, clamaron a Dios. Y los oídos del Señor, que siempre están atentos a la voz de los suyos, Dios miró. Me encanta esa figura literaria en la que dice que Dios miró la oración. Dios estuvo tan atento que fue más que escuchar, vio la situación y Dios envió a un libertador que fue preparando de una manera extraordinaria. Ese libertador fue Moisés. No vamos ahora a entrar en detalles de cómo Moisés
comienza a ejercer este ministerio de líder, de caudillo de Israel. Simplemente quise hacer este recuento histórico para llegar al momento de la lectura en el capítulo 12. Pues la liberación del pueblo de Israel, Dios la hizo a través de plagas. El corazón de Faraón fue endurecido de tal manera que no quería dejar salir a los hebreos, no quería dejar salir a Israel. Y Dios comienza una serie de plagas. Las tres primeras, el río Nilo convertido en sangre, una plaga de ranas y una plaga de piojos, afectaron a todos. Recuerden que hablamos de que Israel estaba en la tierra de Gosén, que era un poquito más hacia el norte. Egipto fue afectado tanto como Israel con estas tres plagas. Fueron plagas que solo con la primera era para que ellos dijeran, sí, váyanse. Pero el corazón fue endurecido y dijeron, no vamos a dejar ir. Vienen las ranas. Oye, ustedes han visto una rana. ¿Saben lo que significa una rana encima de usted? Eso es terrible. Y había ranas por todos los rincones. Pero el corazón de Faraón fue endurecido y dijo que no. Vienen los piojos. No voy a preguntar a cuántos le ha caído piojos, pero cuando se habla de plagas, estamos hablando de plagas. El río Nilo convertido en sangre, las ranas y los piojos afectaron tanto a los hebreos como a los egipcios. ¿Por qué razón? Porque el corazón de los hebreos también estaba endurecido. Un tiempo muy largo sin entrar en contacto directo con Jehová, que era su Dios. Un tiempo muy largo sin creer y sin ver a Dios obrando. Y Dios necesitaba mostrar su poder a esa nación, a ese pueblo que posteriormente sería la nación de Dios. Entonces, no fueron 3 plagas nada más, sino que las 7 plagas restantes fueron 10. Ustedes han escuchado la expresión las 7 plagas de Egipto. Es porque las 7 plagas restantes fueron exclusivas para los egipcios. El pueblo de Israel estaba exento de las 7 plagas restantes, porque Dios marcó diferencia entre su pueblo y el pueblo que no le conocía. Alabamos al Señor por eso, porque Dios cuida de su pueblo. Dios marca diferencia con los suyos para testimonio de que Él es fiel con los que le son fieles. Bendito sea el nombre del Señor. Y así vinieron otras tantas plagas, plagas de moscas, muerte del ganado, úlceras dolorosas, tormenta de granizos, rayos, truenos, una plaga de langostas. Entre la plaga del granizo y la de langostas acabaron con toda la vegetación. No había nada para comer porque todos los campos fueron minados con esas plagas. Era terrible. Vino una plaga de tinieblas donde las tinieblas se podían casi palpar. Y aún así, el corazón del faraón estaba endurecido. No iba a dejar libre al pueblo de Israel. Pero Dios dijo que vendría una plaga que con esa sí que el pueblo de Israel iba a obtener su libertad. Las plagas anteriores fueron un golpe aplastante contra todos los dioses que existían en Egipto.
Egipto tenía una religión panteísta. Cualquier cosa podía ser Dios. Hasta el polvo de la tierra, el río que pasaba, la rana, la mosca, cualquier cosa podía ser un Dios. Y Dios quería que Faraón y los egipcios conocieran que solo Él es Dios, que Jehová es Dios. Eso era lo que Dios tenía como propósito. Y la décima plaga necesitaba una preparación especial. Y leímos en el capítulo 12 del libro de Éxodo que Dios manda al pueblo hebreo a través de Moisés que ellos debían elegir un cordero. Ese cordero tenía que durar 4 días para examinar si había algún defecto, porque el cordero tenía que ser perfecto. Ese cordero tenía que estar en su pleno vigor, tenía que estar bien limpio, tenía que ser perfecto, es la palabra, es el término, porque ese cordero iba a representar, era el tipo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cordero debía ser inmolado, ese cordero debía ser degollado, y esa sangre que se iba a derramar de ese cordero debía aplicarse a los postes y a los dinteles de cada casa de las familias hebreas. Hay una serie de especificaciones en torno a lo que era la Pascua, que fue una fiesta que Dios dejó instituida, de tal manera que le dijo Dios: a partir de este momento ustedes comienzan otra historia. Si la historia pasada era una historia de esclavitud, era una historia de opresión, era una historia de vida difícil, la historia a partir de este día es diferente, porque ustedes van a experimentar liberación, ustedes van a experimentar independencia, ustedes van a experimentar una nueva relación del hombre, del ser humano con Dios. Y en este capítulo vemos cómo se debía comer este cordero, la forma de cocinarlo, la forma de estar vestidos. Pero lo que me interesa de manera particular, porque aquí hay mucho de qué hablar, hay mucha enseñanza, es que tomemos en cuenta lo que era la sangre. Para mucha gente, la sangre es algo espeluznante. Hay gente que ve sangre y gotea, se desmaya. Sin embargo, hay otros que les gusta ver la sangre. Hay de todo en la viña del Señor. A mí me gustaba mucho antes ver la sangre, ya no tanto. Pero esa sangre de ese cordero tenía una significación especial, porque iba a producir una marca, una señal de vida. Una señal de vida, porque esa noche Dios iba a mandar un ángel destructor, un ángel que tenía el poder de la muerte, que iba a llegar al territorio de Egipto y en todas las casas iba a seleccionar el primogénito. El primogénito de los animales, el primogénito de cada bestia, el primogénito de cada familia, desde los siervos hasta el faraón. Nadie iba a quedar exento. Sin embargo, todas las familias que estaban reunidas en las casas donde la sangre de ese cordero era aplicada a los postes y a los dinteles, el ángel de la muerte pasaba
pasaba de largo y no producía mortandad. Ellos lo hicieron así. Probablemente para muchos esto era un disparate, esto era una locura. ¿Cómo voy yo a pintar mi casa con sangre? Cosa que quizás pudo ser nauseabunda para alguna gente, pero fue una opción. Tenían el poder de decidir si estar en las casas cubiertas bajo la sangre de ese cordero o no. Muchos creyeron, otros no creyeron. Muchos de los egipcios tal vez creyeron también, porque incluso cuando salieron muchos se fueron con ellos también. Pero los que no creyeron, lamentablemente esa noche, cuando pasó el ángel destructor, dice la palabra que no hubo una casa en Egipto donde no hubiera un muerto. En estos días hemos tenido unos días de mucha mortandad. Hubo una semana donde yo tuve que ir a 4 entierros, muertos por donde quiera, que murió tal persona, que murió aquel familiar, que murió aquel hermano. Y de verdad que la noticia de la muerte de alguien nos causa consternación, sobre todo si es una persona muy querida. Un hermano de arpa evangélica, así de repente, tuvo un infarto fulminante y partió con el Señor. Anoche estábamos en el memorial y se recordaba la forma de vida de ese hermano y la forma como Dios lo llamó a su presencia. Y pensar en la muerte para la mayoría de la gente es pensar en algo doloroso, en algo sumamente penoso que nos motiva a llorar. Las lágrimas están ahí mismo. A veces uno dice que las lágrimas están atrás. He escuchado personas decir, yo he llorado tanto que ya tengo las lágrimas secas. Pero cuando experimentamos la muerte de un ser querido, tenemos que llorar. Y en Egipto esa noche hubo lamento profundo y extenso. Se oyó a lo lejos el grito, el gemido, porque no hubo una casa donde no hubiera un muerto. Sin embargo, en las casas donde la sangre de ese cordero pascual fue aplicada a los postes y a los dinteles, hubo vida, había celebración, había esperanza, había seguridad. Vamos a elegir, vamos a optar, no solo por un munícipe, no por un gobernante, vamos a elegir la vida que nos ofrece nuestro Dios a través de esa sangre preciosa de Jesucristo, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Hace muchos años en Egipto se celebró por primera vez la Pascua, porque el ángel de la muerte pasó de largo por las casas donde estaba la sangre aplicada a los postes y a los dinteles. Pero hoy nuestra historia no es menos diferente. Tenemos mucha gente esclavizada y subyugada por el pecado. Tenemos mucha gente que está maniatada, no puede hacer nada porque el pecado lo tiene envuelto como un andullo. Pero la sangre del Cordero aún está disponible. 2000 y tantos años en el Calvario, el Hijo de Dios, Jesús, se entregó su vida, derramó su sangre
para que hoy nosotros tuviésemos la opción de elegir la vida. Dice la palabra del Señor que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y la paga del pecado es muerte. La condenación era la muerte, no solamente la muerte física, sino la muerte eterna. Porque cuando un creyente muere, tiene seguridad, tiene esperanza, porque en Jesucristo tenemos no solamente vida abundante en este tiempo, sino que tenemos esa esperanza de vida eterna. Y eterno quiere decir eterno, para siempre, que no acaba. Pero hay muerte eterna. Hablamos mucho del cielo y que está en mejor lugar, y qué bueno que está hoy descansando. Y sí, esa es la esperanza del que parte con el Señor. Esa es la esperanza, que entramos en el reposo de Jesucristo. Pero los que no parten de este mundo con el Señor, lamentablemente tienen un destino, y es la muerte eterna. Pero nosotros tenemos hoy esa prerrogativa, esa opción de elegir la vida. Y la vida es Cristo. La vida es Jesucristo, que fue inmolado en la cruz del Calvario y derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Esos delitos y pecados que en toda la historia de la humanidad se han cometido, todos los llevó Jesús encima de él mismo. Y ese era el Cordero que cumplió con todos los requisitos. El Cordero digno y santo. Bendito sea su nombre para siempre. Y aunque ocurrió hace más de 2000 años, todavía hoy su sangre está disponible. Pero está en nuestras manos el aceptarlo o no. Y así como en Egipto, muchos creen y aceptan y se ponen bajo la cobertura de la sangre, pero hay otros que dudan, hay otros que piensan que es un mito, o que fue solo para aquel momento en Egipto, o que ya hoy es simplemente una fantasía, una historia, una falacia. Pero no, es una realidad. Jesucristo, ese Cordero que fue nuestro sustituto, era a nosotros que nos correspondía morir. Era a cada uno de nosotros que nos tocaba la paga del pecado, que es la muerte. Pero como dice un himno que a mí me ministra mucho, aleluya, glorioso intercambio. Qué gran misterio que por su gracia nosotros hemos alcanzado salvación a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Esa sangre que nos redime, nos compró para el Padre. Esa sangre que nos limpia, que nos purifica, que nos hace santos. Así como Él es digno y santo, así nosotros también podemos ser santos, porque Él es santo. Y es esa sangre que nos da cobertura, que nos da la paz, que nos da la seguridad, que nos da la esperanza. Pero tenemos que creer, porque Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo. No lo escatimó, no escatimó nada. Envió a su Hijo para morir en nuestro lugar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero es nuestra elección. ¿Quieres tener vida? Puedes elegirla, puedes optar por la vida. La vida es Cristo. Yo quiero pedirle a Kelvin que pase por acá y reflexionemos en este himno
que nos habla de lo que hace esa preciosa sangre que Jesucristo vertió en la cruz del Calvario. Si quiere, cierre sus ojos y piense en la letra de esta canción, que más que una canción es un mensaje a nuestras conciencias. Aleluya.